Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 11. Capítulo 11. Un cebo. Gojo sollozó, todavía fingiendo. $100.000, declaró. Por daño emocional. Y terapia. Mucha terapia. Los Vengadores estaban desconcertados. Stark, en particular, parecía estar intentando procesar una ecuación particularmente compleja. ¿Dónde escuchaste ese término? Balbuceó. Gojo se enderezó, recuperó su actitud juguetona y señaló con el pulgar hacia el agujero en la pared donde había estado el cuerpo anterior de Ultron. Tal como dijo ese robot, Internet es fascinante. Incluso vi vídeos de mujeres que se casaban con hombres, se divorciaban a los pocos meses y se quedaban con la mitad de todo. Siendo sinceros, algunos de esos hombres probablemente se lo merecían. Pero los vídeos, muy graciosos. Muy instructivos para la planificación financiera. Tony gimió, frotándose las sienes. Creo que definitivamente tenemos que limitar lo que ve en Internet. Control parental, Jarvis. Máxima potencia. Ultron, que había estado observando pacientemente este extraño intercambio, finalmente intervino, interrumpiendo las bromas con su voz. Disculpen interrumpir sus supuestos asuntos familiares, pero sigo aquí. Sé que todos tienen buenas intenciones, dijo, con un tono condescendiente mientras señalaba a la sala. Ustedes, los Vengadores, y simplemente no lo pensaron bien. He visto lo que han hecho, lo que representa su equipo. Quieren salvar el mundo, pero no quieren que cambie. Empezó a caminar lentamente, recogiendo un trozo destrozado de un legionario de hierro. ¿Cómo se salvará la humanidad si no se le permite evolucionar? ¿Con estas marionetas? Aplastó el metal en su mano. Solo hay un camino hacia la paz, la extinción de los Vengadores. Antes de que Ultron pudiera dar más detalles, o quizás lanzar otro ataque, Gojo suspiró dramáticamente. Bien, se acabó el monólogo. Con otro movimiento de muñeca casi perezoso, el azul vibrante de su técnica maldita volvió a brillar. El nuevo y elegante cuerpo de Ultron fue instantáneamente capturado, aplastado y compactado en otra bola de metal deforme, uniéndose a su predecesor en la ruina. Gojo miró entonces a los desconcertados Vengadores. ¿Qué? Creí que su discurso había terminado. Y, sinceramente, terminar con la extinción de los Vengadores fue una buena salida para él. Dramático, al grano. Steve se pasó la mano por la cara. Gojo, podríamos haberle sacado más información. Gojo ladeó la cabeza. ¿Qué información, exactamente? Es un niño. Steve parecía aún más confundido. Un niño. Gojo asintió, recostándose en su sillón como si nada extraordinario hubiera sucedido. Sí, un niño. Aunque es una IA muy avanzada en un cuerpo robótico, piensa como un niño. Sabe qué se puede hacer para salvar el mundo, pero le falta la experiencia, los matices, la comprensión de las consecuencias. Hizo una pausa y luego ofreció una analogía. Es como si le preguntaras a un niño de 5 años cuál es su idea para erradicar la indigencia. Probablemente responderá con algo simple y directo, como dándole un hogar a todos. Tienen buenas intenciones, pero no comprenden las complejidades. Señaló los restos. Ultron no tiene experiencia, al menos no todavía. Quiere salvar a la humanidad de su mayor amenaza, y en su lógica simplista y de IA recién nacida, esa mayor amenaza es la humanidad misma. Y las consecuencias inmediatas de la segunda aparición, igualmente breve, de Ultron dejaron un pesado silencio en la habitación. Los restos destrozados de su último cuerpo yacían sobre la mesa de café, un testimonio del poder abrumador de Gojo. Tony y Bruce ya estaban encorvados sobre él, con los escáneres zumbando, tratando de rescatar algún dato, alguna pista. Bruce se apoyó pesadamente en la mesa, con una mano en la frente como para protegerse de un dolor de cabeza. Todo nuestro trabajo, dijo, con la voz tensa por el agotamiento y un horror creciente. Ultron. Se fue. No está muerto, no está destruido, escapó. A través de Internet. Ahora está en Internet. Miró a los demás con los ojos muy abiertos. También borró todo. Hasta el último bit de datos del edificio. Investigaciones, grabaciones de vigilancia, archivos personales, todo fue borrado. La expresión de Natasha era sombría. Ha revisado nuestros archivos, ha accedido a todo. Probablemente sepa más sobre nosotros que nosotros mismos a estas alturas.
Rodey, que había estado observando con el estoicismo de un soldado, expresó una idea escalofriante. Ha estado en los archivos, está en Internet. Oye, ¿y si decidiera acceder a algo un poco más emocionante? ¿Algo con mayor impacto? Gojo, que había estado revisando distraídamente su nuevo teléfono, levantó la mano levemente y luego habló sin esperar a que lo llamaran, con un tono desenfadado. Como desnudos. 34. Todos lo miraron fijamente. Continuó, imperturbable. La mayoría de la gente se graba haciendo y cosas. Como si olvidaran lo que hicieron, o quizás para chantajearlos más tarde. O, ya sabes, por otras razones. Rodey se quedó mirando a Gojo por un largo momento, luego sacudió la cabeza y aclaró, con voz tensa. Estoy hablando de códigos nucleares, chico. Nuques. Exclamó Natasha, palideciendo un poco. Dijo que nos quería muertos. Steve la corrigió, con la mandíbula apretada. No muerto. Dijo extinto. Clint, apoyado contra una pared, añadió. También dijo que mató a alguien. Maria Hill, siempre práctica, frunció el ceño. Pero no había nadie más en el edificio. Solo nosotros y los invitados a la fiesta que se habían marchado. Claro que sí, intervino Gojo, levantando la vista del teléfono. Y parece que ya no puede ayudarme a entender este juego. Una ola de confusión se apoderó de los Vengadores. ¿De quién hablaba? Bruce miró a Tony, y se transmitió un entendimiento mutuo. Tony asintió con tristeza. Lo hubo, confirmó Tony. Abrió su teléfono personalizado y una pantalla holográfica de código complejo brilló sobre él, proyectada en el suelo. Pero el código estaba fragmentado, corrupto, con grandes secciones faltantes o alteradas. Jarvis estuvo aquí. Los ojos de Steve se abrieron de par en par al comprender. Era nuestra primera línea de defensa. Habría neutralizado a Ultron, o al menos habría intentado contenerlo. Tiene sentido que Ultron lo atacara primero. Señaló el código holográfico corrupto. Se ha ido. Banner añadió, con la voz cargada de pesar científico. Ultron podría haber intentado asimilar a Jarvis, fusionar su programación. Pero esto parece más bien ira. No solo desactivó a Jarvis. Lo destrozó. Está furioso. Gojo intervino de nuevo, casi aburrido. ¿En serio? Claro que está enfadado. ¿No vieron cómo nos atacó? ¿Y cómo los salvé a todos? Otra vez. Hizo una pausa. Aunque parece especialmente enfadado con ustedes. Ante eso, Thor, que había estado ardiendo de furia, finalmente estalló. Caminó hacia Tony con fiereza, con los ojos encendidos y el Mjolnir tan apretado que tenía los nudillos blancos. Extendió la mano, con la intención de agarrar a Tony por el cuello. Antes de que la mano de Thor pudiera tocarlo, una energía azul brillante lo envolvió. Lo levantaron del suelo y lo depositaron, con suavidad pero con firmeza, junto a Gojo, quien ni siquiera había levantado la vista de su teléfono. Tony, sobresaltado, miró a Gojo. ¿Qué? Iba a por tu cuello, dijo Gojo, finalmente levantando la vista con una leve sonrisa. O sea, no te salvé precisamente por ti, pero me debes una. Ya van 2 veces. Mi reclamación por daños emocionales es cada vez mayor. Thor, ahora de pie junto a Gojo, con el rostro destrozado por la furia, apretó con más fuerza el Mjolnir. Stark. Gruñó. Sin embargo, Steve de repente pareció recordar algo vital. Tony. ¿Dónde está el cetro? El cetro de Loki. El rostro de Tony palideció. No sé. Estaba en el laboratorio, guardado con Jarvis. Pero ahora que Jarvis ya no está, y los legionarios se han vuelto rebeldes, ese bastón. Interrumpió Gojo, levantando la vista de nuevo. ¿El que tiene la piedra azul brillante? Señaló con indiferencia un montón de chatarra de la Legión de Hierro en un rincón. Con un brillo de energía azul, una sección de la chatarra se reformó, revelando el cetro de Loki ubicado dentro de un capullo protector de metal doblado. Uno de esos robots intentaba quitárselo mientras todos estaban jugando a la mancha, explicó Gojo. Así que lo bloqueé. Claro, no le hice nada al bastón. Parecía importante. Tony respiró aliviado. Entendido. Ultron necesita el cetro para algo. Por eso nos distrajo con los ataques y los monólogos para que otro de sus drones pudiera colarse y arrebatárselo. Miró al equipo, mientras un plan se formaba. Entonces, creo que podemos usar esto. Podemos atraerlo con el cetro y encargarnos de él antes de que se convierta en un problema grave. Thor, sin embargo, no estaba convencido. No, declaró, dando un paso al frente. No será. Me llevaré el cetro a Asgard. Inmediatamente.
Es demasiado peligroso permanecer en la Tierra, sobre todo con este Ultron suelto. Thor, espera, intervino Steve, interponiéndose entre Thor y el cetro. Necesita el cetro para algo importante para su plan. Si lo llevas a Asgard, podría no aparecer aquí. Podría ocultarse y convertirse en una amenaza aún mayor más adelante, a nivel mundial. Si lo que dijo Tony es cierto y lo está usando como cebo, podemos atraer a Ultron y encargarnos de él ahora, antes de que haga algo más grave. Y N/A. Bueno, este capítulo es un poco largo. ¿Qué opinan? No olviden dejar sus comentarios. Si tienen alguna pregunta sobre la historia, pueden preguntarme aquí o en mi Discord. Puedes unirte a mi servidor de Discord. https discord.gg/5y7uz2kn2i o en resumen, simplemente haga clic en unirse a través del enlace de invitación en su Discord e ingrese este código. 5y7uz2kn. Pensamientos de los creadores. Kazuma Trash. ¿Te gusta? Añádelo a tu biblioteca. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario. 24 comentarios. Votar. Capítulo 12. Capítulo 12. Fin del juego. Thor, impasible ante el razonamiento del Capitán América, negó con la cabeza, con expresión sombría. Eso no me concierne, ni a Asgard, afirmó con firmeza. Y lo hago también por tu bien. Si este Ultron aspira al cetro, sus intenciones no son buenas, ni mucho menos. Esto no sería un problema si Stark no se hubiera entrometido con poderes que desconoce. La doctora Cho, que había estado observando en silencio la creciente tensión, finalmente habló, con una voz cargada de confusión y un matiz de acusación. No lo entiendo, Tony. Tú creaste este programa. ¿Por qué intenta matarnos? Tony se acercó a la barra y empezó a servirse una copa. A mitad de la bebida, se le escapó una risa extraña, casi histérica. No era una risa de diversión, sino más bien de exasperación, del tipo que uno podría dirigir a personas que no logran captar una verdad obvia, aunque aterradora. Steve y Thor dieron un paso al frente, con la paciencia agotándose. Tony, dijo Steve en voz peligrosamente baja. Hay una IA ahí fuera empeñada en destruirnos, y posiblemente a toda la humanidad, ¿y eso te parece gracioso? No, respondió Tony al instante, girándose para mirarlos con los ojos abiertos y algo desorbitados. Probablemente no esté bien. Entonces, inesperadamente, se giró hacia Gojo, que seguía recostado en su silla. ¿Qué te parece, Saturn? ¿Te parece gracioso? Gojo, aparentemente ajeno a la gravedad de la situación, dejó escapar una risa exagerada, casi teatral, que sobresaltó a todos. Ja 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 ja. Me atrapaste, hombre de armadura, perdón, Iron Man. Se secó una lágrima imaginaria de detrás de sus gafas de sol. Para ser sincero, me hace gracia. Muy gracia. Es como un niño preguntando por qué las letras son letras. No te preocupes, Tony. Gojo hizo comillas en el aire con los dedos. No creo que hayas hecho nada y terrible. Ni siquiera Tony esperaba ese tipo de apoyo. Bueno, dijo Tony, negando con la cabeza, creo que a este chico le salió un tornillo por dormir en esa cápsula de hielo quién sabe cuánto tiempo. Gojo abucheó dramáticamente. Ay, ¿en serio? Y yo que pensaba que me querías de tu lado. Incluso fingí reírme. Intenté que sonara sincero. ¿En serio? ¿Eso fue una farsa? Replicó Tony. Quizás la próxima vez deberías probar clases de actuación, chico. Trabaja en tu interpretación. Luego se volvió hacia los demás, recuperando su energía frenética anterior. Entonces, ¿alguien aquí recuerda cuando salvé la ciudad de Nueva York? ¿Y todos ustedes? ¿Llevando un misil nuclear a ese agujero de gusano espacial? ¿Alguien? ¿Bueller? Hizo un gesto desesperado. Sí, es divertidísimo. Es divertidísimo que ninguno de ustedes parezca entender por qué necesitamos esto. ¿Por qué necesitamos un escudo protector alrededor del mundo? Gojo estaba a punto de lanzar un comentario, probablemente algo sobre que no recordaba porque, de hecho, estaba congelado, pero Tony lo interrumpió. Tú no cuentas. Espetó Tony, señalándolo. Estabas durmiendo en una cápsula de hielo. 0 privilegios de recuerdo. Steve dio un paso al frente, con voz firme y decepcionada. Tony, esto no se trata de lo que necesitamos o no necesitamos. ¿Olvidas por qué se disolvió S.H.I.E.L.D.? Por secretos, por poder descontrolado. Se suponía que nosotros, los Vengadores, éramos diferentes. Ni siquiera estábamos cerca de una interfaz. Replicó Tony, alzando la voz con frustración.
Por muy supergenio que creas que soy, ni siquiera yo puedo crear una inteligencia artificial completamente consciente y capaz de acabar con el mundo como Ultron en tan solo unas horas desde cero. Bueno, hiciste algo bien, o mal, según se mire, replicó Steve. Porque Ultron está ahí fuera. Y lo hiciste aquí mismo, delante de nuestras narices. Tony levantó las manos en señal de rendición, como si estuviera tratando con personas que se negaban a reconocer un peligro claro y presente. Steve. Podemos atrapar a traficantes de armas. Podemos salvar ciudades, incluso un país entero, si lo hacemos con todas nuestras fuerzas. Pero lo que ni siquiera podemos empezar a comprender, para lo que no estamos preparados, es lo que hay ahí fuera. Señaló con el dedo hacia el techo, indicando el espacio. Eso, capitán, es el objetivo final. ¿Cómo piensas superarlo? ¿Con tu escudo y una actitud positiva? Antes de que Steve pudiera responder, Gojo, que había estado observando este acalorado intercambio con un interés casi académico, decidió que ya había tenido suficiente del drama interior. Con un brillo imperceptible, salió de la habitación. Al instante siguiente, estaba en lo más alto de la Torre de los Vengadores, con el viento agitando su cabello blanco alrededor de su rostro. Las luces de la ciudad se extendían bajo él como una alfombra brillante. Respiró hondo el aire fresco de la noche. Se siente nuevo, murmuró para sí mismo, con una leve sonrisa en los labios. Miró a su alrededor, contemplando la inmensidad. Estoy bastante seguro de que esa fue la frase "lo haremos juntos", reflexionó Gojo, recordando fragmentos de la trama de la película. La que el Capitán América lamenta por completo después. Clásico. Se estiró, sintiendo una sensación de liberación. Ahora que estoy aquí, pensó, con un brillo travieso en los ojos incluso tras las lentes oscuras, ¿por qué limitarme solo a los Vengadores y sus disputas internas? Puedo hacer mucho más. Hay tanta gente interesante en esta ciudad, ¿qué tal si le cuento a Tony sobre cierto abogado ciego con sentidos agudizados? ¿O una mujer superfuerte con afición por las chaquetas de cuero y el whisky? ¿Quizás un hombre blindado de Harlem y un niño con un puño brillante? Eso podría animarle aún más las cosas. Gojo se encontraba al borde de la Torre de los Vengadores, con la ciudad extendiéndose bajo él como una placa de circuito, llena de millones de lucecitas. Sus pensamientos, liberados de los conflictos internos de los Vengadores, se dirigían ahora hacia otros posibles participantes en este vasto y caótico juego. Temerario, Matt Murdock, reflexionó Gojo con expresión pensativa. Abogado ciego de día, demonio de la cocina del infierno de noche. Sentidos agudizados, luchador increíble. Sin duda sería una gran adquisición. Probablemente un poco melancólico, pero ¿quién no se dedica a esto? Pensó. Sí, probablemente se uniría, si le dieran la oportunidad. Justicia y todo eso. Luke Cage, continuó, repasándolos mentalmente. Un hombre de piel inquebrantable, protector de Harlem. Con una moral sólida. Sería una incorporación sólida. Quizás cueste convencerlo, le gusta su independencia, pero la oportunidad de hacer más bien a mayor escala. Es posible. Puño de hierro, Danny Rand. Gojo hizo una pausa, frunciendo ligeramente el ceño. El artista marcial místico, portador del puñetazo ki brillante. Es, un poco más complejo. Kunlun, la mano, sus lealtades podrían estar ligadas a otra cosa. Y luego está Jessica Jones, terminó, suavizando un poco el tono. Superfuerza, pero mucho trauma. Investigadora privada, prefiere las sombras y una botella de whisky. Sus objetivos suelen ser más personales, más centrados en la supervivencia y en proteger a los pocos que le importan. Y por lo que ha pasado, lo que ha hecho, unirse a un equipo de alto perfil como los Vengadores. Probablemente un rotundo no. Aún así, Gojo no podía quitarse de la cabeza la idea de que, tal vez, podría ayudarlos. Casi todos parecen tener problemas económicos, siempre pasando apuros, pensó, con una idea sorprendentemente pragmática. Unirse al equipo de superhéroes más grande de la Tierra, respaldado por los miles de millones de Stark. Eso sin duda podría cambiarles la vida para mejor, al menos económicamente. Más recursos, mejor apoyo, podrían hacer mucho más por sí mismos sin preocuparse por el alquiler. Sonrió con suficiencia. Y sin duda haría que los eventos futuros fueran más interesantes. Contempló la vasta extensión de la ciudad de Nueva York. Bien entonces, decidió Gojo. Primero lo primero. Necesito averiguar dónde están realmente y en qué estado se encuentran. Solo tengo estos recuerdos y vívidos pero borrosos. Como ver una película a través de una lente borrosa.
Nombres, lugares, algunos eventos clave, pero los detalles son y borrosos. Cerró los ojos por un momento, aunque eso no importaba con los 6 ojos. Y N/A. ¿Qué tal? Estoy pensando en introducir maldiciones de JJK, Sol o algunas como Maito y Jogo. Y también quiero mezclar otros personajes de la serie como Daredevil, Jessica Jones y Luke Cage en esto para hacerlo más interesante. Los Vengadores pueden crear un subequipo de Vengadores que se ocupen de asuntos pequeños cuando están ocupados, como lo hacen habitualmente. Puedes compartir tus opiniones. Como Gojo solo ha pensado en involucrarlos, no ha confirmado si lo hará, así que podemos cambiarlo. Puedes unirte a mi servidor de Discord. https discord.gg/5y7uz2kn2i o en resumen, simplemente haga clic en unirse a través del enlace de invitación en su Discord e ingrese este código. 5y7uz2kn. Pensamientos de los creadores. Kazuma Trash. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario. 25 comentarios. Votar. Capítulo 13. Capítulo 13. Torre lo antes posible. Bien, prioridades, murmuró Gojo, recorriendo con la mirada la ciudad. Los defensores, como recordaba vagamente que los llamaban, podían esperar. Había otros eventos más inmediatos que recordaba de las películas en los que podía influir. El cuerpo de la visión, reflexionó. Hydra, o mejor dicho, Ultron, iba a crearlo usando el cetro y esa cuna de regeneración del Dr. No. Y entonces Jarvis, de alguna manera, se cargó en él. No le desagradaba particularmente el personaje de Vision, pero la idea de que Jarvis, el fiel compañero de inteligencia artificial de Tony, tuviera una oportunidad de tener una existencia física, una oportunidad de desarrollar emociones verdaderas y experimentar la vida más allá de líneas de código que contenían cierta curiosidad científica, casi filosófica, para él. Jarvis evolucionando, eso podría ser interesante. Luego estaba Pietro Maximoff, Quicksilver. Murió, ¿verdad? Salvando a Ojo de Halcón y a ese niño. Gojo frunció el ceño ligeramente. Un desperdicio de potencial. Y Wanda, su dolor había alimentado tanto caos después. Salvar a algún personaje desafortunado, parece un esfuerzo que vale la pena. Y los poderes de Wanda, silbó suavemente. Manipulación mental, descargas de energía y la incipiente capacidad de distorsionar la realidad misma, como una gema de la realidad barata. Tenerla de mi lado, o al menos no activamente en mi contra, sería increíblemente útil. Imagina las posibilidades. La idea de tener a alguien con las capacidades de Wanda como aliada era innegablemente atractiva. Con estos nuevos objetivos más concretos en mente, Gojo sintió un renovado sentido de propósito. Podía jugar a su manera, modificando los acontecimientos, salvando ciertas piezas y quizás creando un resultado muy diferente. Y la Torre de los Vengadores a la mañana siguiente. La atmósfera en el laboratorio de Tony Stark estaba cargada de tensión y el zumbido de equipos de alta tecnología. Tony, que parecía no haber dormido, estaba escribiendo frenéticamente en varios teclados holográficos, mientras sus ojos recorrían flujos de datos. Bruce Banner estaba a su lado, igualmente concentrado, ofreciendo sugerencias y realizando diagnósticos. Estaban poniendo todo lo que tenían en encontrar a Ultron, tratando de predecir su próximo movimiento, para comprender la magnitud del daño que ya había causado. El fantasma digital estaba ahí y cada segundo contaba. Y mientras tanto, en las calles de la ciudad de Nueva York, mientras los genios del equipo de los Vengadores luchaban contra una IA rebelde en el ámbito digital, Gojo Satoru experimentaba una realidad mucho más mundana, pero igualmente atractiva. Paseaba por una bulliciosa calle de Nueva York, la viva imagen de la despreocupación. Le había devuelto a Tony las gafas de sol de alta tecnología esa mañana. Un poco, demasiado austeras para su uso diario, ¿sabes? Y de alguna manera había conseguido unas gafas perfectamente redondas y oscuras, que le recordaban a las que solía usar su yo adolescente original. No fue una elección casual. El estilo le resultaba familiar y cómodo. Su apariencia llamativa, la mata de pelo blanco, los rasgos perfectamente simétricos y la confianza natural en su paso naturalmente atrajeron la atención. Las cabezas se giraron, las conversaciones se interrumpieron. Tanto hombres como mujeres se quedaron con la mirada fija en el joven inusual. Gojo, ajeno a las miradas o quizás simplemente indiferente a ellas, entró en una pequeña y encantadora panadería, y el aroma de productos recién horneados lo envolvió instantáneamente. Se acercó al mostrador y sus ojos, detrás de los lentes oscuros, recorrieron la deliciosa variedad de pasteles.
Tomaré ese, dijo, señalando una reluciente tarta de frutas. Y 2 de esos eclairs de chocolate. Ah, y media docena de esos macarons, de sabores variados, por favor. Hizo una pausa y añadió. Y quizás y 3 de esos profiteroles. No, 4. Le sonrió al panadero, un poco abrumado pero igualmente encantado. No me voy. Me los como aquí. Una vez hecho su pedido, encontró una mesa vacía cerca del gran ventanal del frente y se sentó a observar la ciudad pasar. Unos minutos después, llegó una bandeja repleta de su dulce botín. Los ojos de Gojo se iluminaron. Tomó un profiterol, ligero y esponjoso, con una crema dulce y cremosa. Le dio un mordisco y una expresión de felicidad pura y pura se extendió por su rostro. Estaba delicioso. Increíblemente delicioso. Era el tipo de sabor que uno podría experimentar después de un período prolongado de privación, como no haber comido durante un año, aunque, biológicamente, eso era imposible, y luego sentir que el primer bocado es una dulzura pura y sin adulterar. Los años pasados en esa gélida éxtasis, aunque su cuerpo no había envejecido ni muerto de hambre, quizá habían dejado un vacío sensorial que estos sencillos pasteles ahora llenaban exquisitamente. Uno a uno, las delicias desaparecieron, saboreadas con una apreciación casi reverente. Tras un placentero interludio edulcorado que rozaba la experiencia religiosa, Gojo pagó su cuenta. Pasó con indiferencia la tarjeta de crédito de Industrias Stark que Tony le había proporcionado, quizás imprudentemente, dada su tendencia a las adquisiciones impulsivas. Sorprendentemente, la transacción se realizó sin problemas. Ultron, a pesar de su omnipresencia digital, no se había molestado en bloquear las cuentas personales de Tony. O quizás aún no lo había hecho. Al salir de la panadería y regresar al vibrante caos de Nueva York, el nuevo teléfono de Gojo vibró en su bolsillo. No era una llamada, sino un mensaje de texto claro y conciso. Torre. Lo antes posible. Eficiente, reflexionó Gojo, con una leve sonrisa burlona en los labios. Debe ser Tony. Supuso que o bien habían localizado a Ultron o tenían una pista sobre su siguiente movimiento. Gojo, por supuesto, tenía una idea general de lo que Ultron buscaba. El vibranio. Recordaba el punto argumental de la película sobre Ultron buscando el raro y casi indestructible metal. La ubicación exacta, el nombre del traficante de armas involucrado, Ulysses Klaue, aunque el nombre estaba actualmente borroso en la memoria de Gojo, esos detalles aún estaban confusos, como tratar de recordar un sueño al despertar. Su conocimiento de las películas de Marvel era vívido en líneas generales, pero frustrantemente vago en detalles específicos. Le sorprendió un poco que nadie hubiera intentado impedirle salir de la torre antes. Claro que no había anunciado exactamente su partida. Simplemente se había desvanecido mientras todos estaban absortos en el pánico post-Ultron. Con un pensamiento, Gojo desapareció de la bulliciosa acera, reapareciendo un instante después en el área común principal de la Torre de los Vengadores, justo al lado de Tony, que estaba encorvado sobre una pantalla holográfica. Tony dio un salto y casi se le cae un lápiz. ¡Ay! Niño, tienes que dejar de hacer eso dentro. Exclamó, agarrándose el pecho con gesto dramático. Me vas a dar un infarto antes que Ultron. Gojo, imperturbable, se acercó a una silla cercana. No me llames niño. Viejo. Tony lo miró horrorizado. ¿Eh? ¿Viejo? ¿Hablas en serio? Yo. Gojo rió entre dientes, acomodándose en la silla mientras los otros Vengadores, Steve, Natasha y Bruce, levantaban la vista de los archivos y flujos de datos que examinaban. ¿Qué? Dijo Gojo, fingiendo inocencia. ¿Te dolió un poco? La innegable verdad de que estás envejeciendo, no rejuveneciendo. Quizás deberías probar una cápsula de hielo. Despierta más tarde y mantente joven para siempre. A mí me funcionó, más o menos. Tony alzó las manos en un gesto de rendición. Bien, bien, ganas esta ronda, fuente de la juventud. Luego se puso serio. Prepárate, chico, Satoru. Creemos saber dónde está Ultron, o al menos a dónde se dirige. Tenemos que evitar que ponga sus manos metálicas en algo muy peligroso. Gojo se recostó, dándose un golpecito en la barbilla, pensativo. A ver si lo adivino. ¿Bombas nucleares? No lo gafes, dijo Tony rápidamente. Y tú vienes con nosotros. Considéralo tu primera excursión oficial. Principalmente como apoyo, por si Ultron decide sacar a más de mis ahora sus legionarios de hierro. Necesitamos a alguien que pueda aplastar esas moscas con eficacia. Y... N/A. Bueno, ¿qué tal?
Pensé y descarté la idea del cambio de espíritus malditos y defende por ahora. Puedes compartir tus opiniones. Como Gojo solo ha pensado en involucrarlos, no ha confirmado si lo hará, así que podemos cambiarlo. Puedes unirte a mi servidor de Discord. https discord.gg/5 y 7 uz2kn2i. O en resumen, simplemente haga clic en unirse a través del enlace de invitación en su Discord e ingrese este código. 5 y 7 uz2kn. Pensamientos de los creadores. Kazuma Trash. ¿Te gusta? Añádelo a tu biblioteca. Comentario. 32 comentarios. Votar. Capítulo 14. Reunión secreta. 3. Dentro del Kinghead, los héroes se preparaban. Se dirigían a un lugar llamado Desguace, un enorme depósito de chatarra junto al mar en África. Se sabía que un hombre llamado Ulises Klaue, que vendía armas, estaba allí. Descubrieron que Ultron, la IA, también iba allí. Ultron quería un metal especial llamado vibranio, el material más resistente y, en definitiva, raro de la Tierra. Gojo permaneció sentado en silencio, observando a los demás. Conocía la historia principal. Ultron necesitaba vibranio para construir un cuerpo nuevo y superfuerte. Pero algunos pequeños detalles de la historia permanecían confusos en la mente de Gojo. Se preguntaba por qué la gente de Wakanda, el país secreto de donde provenía el vibranio, no había detenido a Klaue para siempre después de que les robara. ¿Cómo logró Klaue robarlo? Los recuerdos de Gojo de las películas eran como un sueño del que no podía recordar todas las partes. 4. También se preguntaba por Klaue. Si Klaue poseía este metal tan valioso, ¿por qué seguía trabajando y arriesgándose? Podría vender un poco de vibranio y ser lo suficientemente rico como para comprar una isla y relajarse para siempre. Quizás Klaue era simplemente muy codicioso, o quizás simplemente amaba su peligroso trabajo. A Gojo le costaba entender por qué la gente normal hacía lo que hacía. Tony Stark pilotaba el Kinghead. Era como antes, con sus bromas habituales. Pero también parecía muy serio. Los otros héroes, el Capitán América, la Viuda Negra y Ojo de Halcón, estaban revisando sus armas y equipo. Bruce Banner debía estar en el Kinghead al llegar para poder ponerse en verde si era necesario. Thor no estaba con ellos. Se había quedado en la Torre de los Vengadores para proteger el cetro de Loki. Les preocupaba que Ultron intentara robarlo mientras estaban fuera. Gojo sabía que este viaje a África era solo una parte de una historia más grande. Ultron, al ser una IA en Internet, no podía ser eliminado por completo en ese momento. Podía introducir su mente en cualquier computadora o en cualquiera de sus cuerpos robóticos. Para detener a Ultron definitivamente, era necesario crear un nuevo ser llamado Visión. Y el cetro fue fundamental para crear a Visión. Una leve sonrisa, casi disimulada, se dibujó en los labios de Gojo. Ya había hecho algunas cosas para ayudar a la historia. Ayer, después de la primera aparición de Ultron y de que Gojo abandonara la torre mientras los Vengadores discutían, no solo había estado observando la ciudad. Recordando el día de ayer, después de dejar la torre de los Vengadores. El viento pasó rápidamente junto a Gojo mientras se movía súper rápido de un lugar a otro, probando lo bien que podía controlar su poder para moverse a través del espacio. Quería poner a prueba todas sus habilidades. Hasta ahora, había usado principalmente su poder azul, que unía las cosas. Ahora, quería probar su poder rojo, que las alejaba. También conocida como fuerza de repulsión. Tos. Encontró el lugar perfecto. Un almacén enorme, viejo y vacío, lejos de la gente. Era un lugar estupendo para practicar. Usando su ataque más poderoso, Púrpura, que era azul y rojo mezclados, causaría demasiado daño y llamaría demasiado la atención. Dentro de uno de los gigantescos y polvorientos almacenes, la luz del sol se filtraba a través de las ventanas rotas. Gojo recogía cubos viejos y oxidados, postes de metal doblados y otros desechos. Los colocó como objetivos. Podría haber pedido usar la sala de entrenamiento de la Torre de los Vengadores, pero le pareció mal pedirlo. Todos allí estaban muy estresados. Tony se culpaba a sí mismo por crear a Ultron, aunque no lo dijera en voz alta. Las palabras del Capitán América, diciendo que Tony había hecho algo que convirtió a Ultron en un monstruo, realmente molestaron a Tony. Tony se esforzaba mucho por arreglarlo todo. Gojo no quería molestarlos pidiéndoles usar su gimnasio. Allí, solo, podía probar sus poderes sin preocupaciones. Concentró su mente. Un resplandor rojo brillante emanaba de su mano. Rojo. Lanzó una potente ráfaga de fuerza. Los objetivos basura volaron en pedazos. El metal se dobló y los cubos viejos se rompieron con un fuerte estruendo.
Practicó aumentar o disminuir la potencia roja, apuntando con cuidado y controlando el alcance de la explosión. Se sintió bien. El poder de rojo se sentía natural, una extensión de su voluntad. Era una fuerza de repulsión pura que alejaba todo aquello a lo que apuntaba. Podía controlar su fuerza, desde un suave empujón hasta una explosión destructiva, con una precisión milimétrica. ¿Y la cantidad de energía maldita que usaba? 6. Era ridículamente pequeño, como sacar un solo grano de arena de una playa infinita. La energía se reponía casi al instante en su interior. Los 6 ojos lo hacían increíblemente eficiente. Gojo estaba a punto de desatar otra ola de rojo cuando se detuvo de repente. Ladeó la cabeza, con la mirada, incluso a través de las lentes redondas y oscuras, fija en la sombría entrada principal del almacén. «¿Sabes?», gritó, y su voz resonó levemente en el vasto espacio. «Puedo verte perfectamente, aunque es de noche y llevo estas gafas. Aunque supongo que no lo sabías». Un crujido metálico rompió el silencio, y una figura emergió de la oscuridad. Era otro cuerpo del legionario de hierro, aparentemente intacto. «Ultron». «Creo que no lo entiendes», respondió la suave voz de Ultron. «No me estaba escondiendo, ni tenía intención de hacerlo. Simplemente llegué». Gojo se giró por completo para encarar a la IA. «Entonces, ¿qué necesita una IA superavanzada de mí?» «Aunque, si estás aquí por mi cuerpo», dijo Gojo con una sonrisa juguetona, «tengo que declinar. No soy mi tipo». Ultron inclinó la cabeza, sus sensores ópticos enfocados en Gojo. «No necesito tu cuerpo, ni ningún cuerpo humano, de hecho. Son ineficientes. La razón por la que estoy aquí es muy simple, Gojo Satoru». Ultron hizo una pausa y luego dijo: «Únete a mí». Gojo arqueó una ceja, genuinamente sorprendido. «Bueno, estoy 100% seguro de que no esperaba esa propuesta. Pero, ¿por qué yo? Acabo de volar por los aires 2 de tus otros cuerpos hace unas horas». «Puedo ayudarte», dijo Ultron con voz inexpresiva. «Ayudarte a vengarte de quienes te capturaron, de quienes te encerraron en ese hielo. Lo que sea que desees. Supongo que por eso te asocias con esos vengadores, al menos. Para usar sus recursos». Gojo soltó una risita. «¿Venganza? ¿Por qué crees que quiero vengarme de alguien? La verdad es que ni siquiera recuerdo quién me encerró ni por qué. Sin recuerdos, sin rencores. Es bastante liberador, la verdad». «¿Puedo ayudarte a recuperar tus recuerdos?», ofreció Ultron. Gojo negó con la cabeza con decisión. «No. Aunque, gracias por la oferta. Es muy considerado de tu parte». Sonrió. «Así que, a cambio de tu generosidad, debería decirte que el cetro sigue en la Tierra. Al menos por ahora». Thor decidió hacer de guardaespaldas. La figura de Ultron pareció tensarse ligeramente. Parece que esperaba demasiado de un experimento fallido de Hydra, como para ver el panorama general de mis acciones. La voz de Ultron se volvió más fría. «Aunque tu negativa era uno de los escenarios que ya había calculado. Lo único que cambia es añadir un cuerpo más a la pila final». Antes de que las palabras se calmaran por completo, Ultron atacó. Ráfagas de energía salieron disparadas de sus manos, dirigidas directamente a Gojo. Pero Gojo ya se había ido. Reapareció al instante detrás de Ultron. «¿Quieres saber qué hacía aquí hace un momento?», preguntó Gojo con voz suave. Levantó una mano, y un resplandor carmesí se apoderó de ella. Inversión de la técnica maldita. Rojo. 4. Una ola devastadora de fuerza repulsiva, invisible pero inmensamente poderosa, se estrelló contra Ultron desde todas las direcciones. El cuerpo metálico de la IA fue envuelto en la energía carmesí, luego, con un chirrido de metal desgarrado, fue destrozado, sus componentes fueron lanzados hacia afuera por la fuerza bruta. 1. Así que, sí, Gojo sabía muy bien que este viaje a África era solo un paso para matar a uno de los Ultron. Mientras tanto, Quicksilver Bay toma el cetro de la Torre Stark por haber esquivado a Thor. Se necesita visión para matar a Ultron o al menos para bloquear su acceso a Internet. N/A. Bueno, es lo que es. La siguiente será la escena de pelea de los Vengadores vs. Ultron y Gojo vs. 5. ¿Quieres Gojo vs Wanda o Hulk vs Gojo? 24. Puedes unirte a mi servidor de Discord. https discord.gg/5 y 7 uz2kn2i. O en resumen, simplemente haga clic en unirse a través del enlace de invitación en su Discord e ingrese este código. 5 y 7 uz2kn. Pensamientos de los creadores. Kazuma Trash. ¿Te gusta?
Añádelo a tu biblioteca. Comentario. 33 comentarios. Votar. Capítulo 15. Capítulo 15. Descuido. 3. N/A. Envía piedras de poder y completa 1100 piedras de poder en este libro y te daré otro capítulo de menos de 3 horas. Pero solo está disponible hasta la medianoche. Después de esa hora, no cuenta. Disfruta de la lectura. 1:35 palabras 8 y... El King descendió silenciosamente, aterrizando a una distancia considerable del extenso desguace. La idea era acercarse sigilosamente a la operación de Chloe, sin anunciar su llegada. Bruce Banner debía permanecer en el avión. No había una necesidad inmediata del gran hombre verde si solo estaban tratando con traficantes de armas humanos, y su presencia podría agravar las cosas innecesariamente. Steve Rogers, siempre estratega, explicó el plan. Muy bien, equipo. Primero, confirmamos que Ultron está aquí, o si Chloe es solo nuestro objetivo por ahora. Banner, quédate en espera. Si la cosa se pone fea, te avisaremos. Natasha, Clint, Tony, me acompañan. Entramos, evaluamos la situación y nos enfrentamos si es necesario. Gojo, que había estado observando los preparativos con aire distante, levantó ligeramente la mano. Creo que me quedaré aquí también, anunció. Ayuden a brindar apoyo externo. Pasen lista si necesitan mi ayuda con alguna tostadora descontrolada. Luego añadió, con una leve sonrisa hacia Tony. Seguro que pueden encargarse de una IA defectuosa ustedes solos. Yo le haré compañía al Dr. Banner. Steve abrió la boca, quizá para discutir o para asignarle a Gojo un papel más activo, pero luego pareció reconsiderarlo. El poder de Gojo era innegable, pero sus métodos eran poco convencionales. De acuerdo, Saturn, dijo Steve, asintiendo brevemente. Quédate aquí con Banner. Vigila todo desde lejos. Dicho esto, Steve, Tony, Natasha y Clint desembarcaron, moviéndose como sombras hacia las laberínticas pilas de barcos oxidados y maquinaria abandonada. Una vez que se fueron, un silencio incómodo se instaló en la bodega del King. Gojo encontró un lugar cómodo donde apoyarse, mientras el Dr. Banner permanecía encorvado en su postura habitual, con aspecto algo nervioso. ¿Y quién no lo estaría? Reflexionó Gojo. Vivir con un monstruo dentro, uno que podía estallar en cualquier momento de intenso estrés o ira, debía ser una carga constante y aterradora. Luego estaba la culpa aplastante que Banner sentía por la destrucción que Hulk inevitablemente causó, la autorrecriminación, el ciclo interminable de si tan solo no hubiera estado allí, si tan solo no hubiera nacido. Era un peso inmenso. Gojo se acercó y se sentó tranquilamente junto a Banner. Diga, doctor, empezó con tono ligero, ¿alguna vez le apetece, ya sabe, zas? Hizo un gesto vago y amplio con la mano. Escapar de todo esto. O sea, podrías comprarte una linda villa en alguna isla tropical, ¿no? Disfrutar de bebidas coloridas con sombrillitas, días sin estrés, arena cálida. Quizás llevar a alguien a quien ames. Disfrutar de la buena vida. A Banner se le escapó una risita cansada. Era evidente que había tenido esa misma fantasía incontables veces. Es más fácil decirlo que hacerlo, Saturn, respondió con un dejo de tristeza en la voz. Primero, si desapareciera en una isla tropical sin decir palabra, el gobierno, alguien, me encontraría. Me consideran demasiado peligroso como para dejarme sin supervisión. Y en cuanto a comprar algo y no tengo precisamente una cuenta de ahorros, y mucho menos dinero para comprar una villa tropical. Gojo ladeó la cabeza. Podría sacarle dinero a Tony, ¿sabes? O podría regalártelo. De verdad, no creo que se diera cuenta si unos cuantos millones de dólares se descontrolaran, como dices. Probablemente pierde esa cantidad en una mala partida de póker. Banner volvió a negar con la cabeza. No puedo. Si alguna vez desapareciera de verdad, tendría que ser sin previo aviso, a un lugar completamente fuera del radar, imposible de rastrear. Si hiciera lo que dijiste, incluso con la ayuda de Tony, seguirían vigilándome. Cada dron, cada satélite, cada informante, me vigilarían constantemente. Y déjame decirte, la voz de Bruce bajó, esa vigilancia constante ya sería lo suficientemente estresante como para que el otro saliera. Y entonces se acabaría el paraíso tropical. Gojo asintió lentamente, con un destello indescifrable en sus ojos tras las lentes oscuras. Tío, tu vida es como una maldición, ¿eh? Dijo, sorprendentemente empático. No puedes hacer nada, no puedes ir a ningún lado, siempre vives con el miedo de dejar que el otro salga a jugar. Justo cuando estaban hablando, una explosión ensordecedora recorrió el aire desde la dirección del depósito de chatarra.
Una columna de humo se elevaba hacia arriba. Ambos miraron hacia el origen de la explosión. Provenía de una de las naves más grandes y abandonadas, la misma hacia la que Steve y el equipo se dirigían. Un momento después, dos figuras surgieron del humo, enzarzadas en un combate aéreo. Brillantes explosiones de repulsores surcaron el cielo. Era Iron Man, luchando contra Ultron, quien claramente habitaba otro de sus poderosos cuerpos de dron. La lucha debía comenzado. Bruce Banner se puso de pie de un salto, con los ojos muy abiertos mientras observaba la batalla aérea que se desarrollaba entre Iron Man y Ultron. «Tony. Steve. ¿Cuál es tu estado?», gritó por el auricular, con la voz tensa por la ansiedad. «¿Necesitas al grandullón? ¿Entro?». Silencio. Solo el crujido de la estática le respondió. Lo intentó de nuevo, alzando la voz con urgencia, pero no hubo respuesta. Desde su posición privilegiada en una sección destrozada de un barco cercano, dos figuras observaban los intentos cada vez más frenéticos de Banner por hacer contacto. Gojo, con sus 6 ojos, los había visto en el momento en que aparecieron Wanda y Pietro Maximoff, los gemelos mejorados de Sokovia. Estaban observando a Banner, sus expresiones ilegibles desde esa distancia. Oh, murmuró Gojo para sí mismo. Si no me equivoco, y rara vez me equivoco en estas cosas, aquí es donde todo se descontrola rápidamente. Adoptó una postura más defensiva, colocándose sutilmente frente a Banner. Dr. Banner dijo con voz tranquila pero firme, creo que sería prudente que regresara al Kinghead. Ahora mismo. Ante la vacilación de Banner, Gojo no esperó. Con un destello, deformó el espacio, desapareciendo junto a Banner y reapareciendo al instante justo frente a los gemelos Maximoff. Wanda y Pietro, sobresaltados por su repentina llegada, se tensaron inmediatamente, adoptando posturas cautelosas y defensivas, con sus poderes preparados para dispararse. Por favor, dijo Gojo, levantando las manos en un gesto apaciguador, aunque sus gafas de sol ocultaban la intensidad de su mirada. No estoy aquí para pelear contra dos humanos traumatizados que estuvieron atrapados entre los escombros quién sabe cuánto tiempo, sometidos a experimentos por Hydra. Eso y no es una pelea justa, ¿verdad? No escucharon. Antes de que Gojo pudiera decir otra palabra, Pietro, una mancha plateada, agarró a Wanda y pasó a toda velocidad junto a Gojo, dirigiéndose directamente hacia Banner. Gojo maldijo por dentro. Se deformó de nuevo, reapareciendo justo cuando Wanda extendía la mano hacia Banner. Zarcillos rojos de energía comenzaban a formarse alrededor de sus dedos. Gojo logró interponerse, interrumpiendo el ataque mental directo, pero era demasiado tarde para evitarlo por completo. Una pequeña brizna de esa energía carmesí ya había rozado la mente de Banner. Fue suficiente. Bruce Banner gritó, tambaleándose, agarrándose la cabeza. Se apoyó pesadamente contra el casco oxidado del Kinghead, y su cuerpo empezó a temblar incontrolablemente. Un gemido gutural se le escapó cuando su cuerpo empezó a hincharse, su ropa se tensó y se rasgó. La transformación había comenzado. Gojo suspiró con un dejo de exasperación en la voz. ¿En serio? Solo quería hablar con ustedes, dijo, volviéndose hacia los gemelos, que ahora estaban a poca distancia, observando la transformación. ¿Sabes? Quizás apoyarnos mutuamente. Compañeros de laboratorio de Hydra, atrapados en una mala situación quién sabe cuánto tiempo. Soy prácticamente tu amigo por asociación, técnicamente. ¿Y así es como me pagas por intentar una charla amistosa? ¿Convirtiendo a un hombre amable y gentil en su alter ego verde y desenfrenado? Los ojos de Wanda, ardiendo con una furia fría, se clavaron en Gojo. No escuchamos a nadie que se ponga del lado de Stark ni de los Vengadores, espetó con la voz cargada de veneno. Te has confabulado con ellos. Compartirás su destino. Pietro estaba a su lado, un centinela silencioso y vibrante, listo para actuar en cualquier momento. El primer rugido furioso de Hulk resonó por todo el desguace. 13 y N/A. ¿Qué tal? La pelea será de 3 contra 1. Gojo intentará reducir las bajas y evitar matar a Wanda o a Pietro por accidente, aunque la prioridad será Hulk. Cualquier pregunta es bienvenida. También se aceptan sugerencias. Si son lo suficientemente buenas, las incluiré en la historia. Puedes unirte a mi servidor de Discord. https discord.gg/5 y 7 uz2kn2i o en resumen, simplemente haga clic en unirse a través del enlace de invitación en su Discord e ingrese este código. 5 y 7 uz2kn. Pensamientos de los creadores. Kazuma Trash. ¿Te gusta? Añádelo a tu biblioteca.
Comentario. 29 comentarios. Votar. Capítulo 16. Basta de rabietas. 3. La transformación fue completa. El Dr. Banner había desaparecido, reemplazado por Hulk, un gigantesco monstruo verde de furia pura y sin adulterar. Sin embargo, la manipulación mental de Wanda no había sido un golpe limpio. Hulk no estaba completamente bajo su control, ni era completamente él mismo. Tenía los ojos inyectados en sangre, surcados de venas rojas e irritadas, y sus movimientos eran aún más erráticos de lo habitual. Era como si Wanda hubiera pinchado a la bestia, pero no hubiera dirigido su furia al máximo. Hulk, ahora alzándose sobre Gojo, emitió un rugido ensordecedor que hizo temblar el suelo. Pietro, siempre protector, ya había alejado a Wanda a una distancia prudencial, dejando a Gojo como el foco inmediato de la visión distorsionada de Hulk. Gojo, con sus gafas de sol todavía firmemente puestas, miró al furioso gigante con una sonrisa desconcertantemente tranquila. No voy a mentir, dijo Gojo, su voz de alguna manera superando los gruñidos guturales de Hulk, de cerca te ves bastante aterrador. Impresionante, incluso. Pero recuerda, grandullón, soy un amigo. Ellos, señaló vagamente hacia donde habían desaparecido los gemelos, son los enemigos. Yo, amigo de Verde. Ellos, enemigos de Verde. Odian a Verde. A mí me encanta Verde. El verde es un color estupendo. Muy natural. Hulk no escuchó o simplemente no pudo procesar las palabras de Gojo a través de la neblina roja de su ira. Soltó otro rugido monstruoso y lanzó un puñetazo con la fuerza de un tren de carga desbocado, dirigido directamente a la cabeza de Gojo. El puñetazo no impactó. Se detuvo a pocos centímetros del rostro de Gojo, detenido por la barrera invisible de su infinito. Sin embargo, la fuerza del impacto fue innegable. El aire alrededor de Gojo crujió y el suelo detrás de él se estremeció. 9. Una rabia brutal e irreflexiva consumió por completo a Hulk. Aunque sus colosales puños se detenían visiblemente antes de alcanzar su objetivo, continuó asestando una furiosa lluvia de puñetazos a Gojo. Cada golpe fue respondido por el inquebrantable Infinity, pero las réplicas fueron devastadoras. El suelo bajo sus pies se agrietó y se combó, los árboles cercanos se balancearon violentamente y la hierba fue arrancada de la tierra por las fuerzas conmocionantes. Gojo suspiró, sin perder la sonrisa, aunque ahora con un dejo de exasperación. Bueno, el juego se está poniendo un poco duro. Con un gesto sutil, una vibrante energía azul envolvió a Hulk. El monstruo gigante de la furia verde fue repentinamente levantado del suelo, suspendido en el aire, sus extremidades agitadas no encontraron resistencia. Gojo entonces, con un pensamiento, envió a Hulk a toda velocidad hacia una de las enormes naves de carga abandonadas que se encontraban cerca. 2. El impacto fue colosal. El metal oxidado de la nave se dobló y se desgarró, creando un cráter profundo cuando Hulk se estrelló contra él. El choque, sin embargo, no logró calmar a Hulk. De hecho, el repentino e inexplicable vuelo y el impacto solo parecieron avivar su furia. Rugió aún más fuerte, liberándose de los restos. Gojo ladeó la cabeza. ¿Te canto una canción de cuna o algo? Reflexionó en voz alta. Brilla, brilla, estrellita, ¿cómo me pregunto qué? Perdón. Se tocó la barbilla. Juro que recuerdo la letra. Vi a un niño cantándola en esa cosa de internet. Se me olvidó hace un momento. Pero tú la recuerdas, ¿verdad? Bueno, el Dr. Banner sí. Tu parte inteligente. Sus palabras, si es que llegaron a resonar, no tuvieron ningún efecto tranquilizador. Hulk, impulsado por una furia aún mayor, se abalanzó sobre Gojo con una velocidad aterradora. Se lanzó desde el cráter que había creado en la nave, con su enorme figura reducida a una mancha verde. Bajó sus dos enormes puños en un devastador golpe desde arriba, con el objetivo de aplastar a Gojo contra el suelo. Pero, al igual que antes, el golpe se detuvo en seco. A centímetros de la cabeza de Gojo, los poderosos puños de Hulk se encontraron con la defensa invisible y absoluta de Infinity. El aire crujió, el suelo bajo ellos tembló, pero Gojo permaneció intacto, aún levitando con calma. Gojo, con una sonrisa firme pero ahora con un matiz más frío, decidió que era necesario un cambio de táctica. Mientras los puños de Hulk flotaban inútilmente ante él, Gojo levantó una mano. Un orbe carmesí de energía se concentró justo frente al rostro enfurecido de Hulk. Técnica maldita inversa. Roja. 1. En el momento en que se formó, el orbe desató una fuerza repulsiva de increíble magnitud.
Hulk salió despedido hacia atrás, no solo impactando contra el suelo, sino hundiéndose aún más, como si hubiera sido alcanzado por un meteorito invisible. Un rugido, un sonido de pura agonía y furia, arrancado de la garganta de Hulk, un sonido que probablemente resonó a kilómetros de distancia, una clara señal para cualquiera que estuviera al alcance del oído de que algo inmenso y terrible estaba sucediendo. Antes de que el polvo se asentara, Gojo vio a Pietro, una luz plateada, corriendo hacia Hulk, caído. Wanda estaba con él. Pietro comenzó a burlarse de Hulk en recuperación, asestándole unos cuantos golpes rápidos, casi imperceptibles, claramente intentando redirigir la atención del gigante. Al mismo tiempo, Wanda extendió las manos, con una energía carmesí que las envolvía de nuevo. Estaba terminando lo que había empezado, hundiendo a Hulk en una furia incontrolable y destructiva. Bueno, ahora estoy un poco molesto, pensó Gojo, y su sonrisa finalmente se desvaneció en una expresión más neutral, casi peligrosa. De verdad que no quería hacerles daño a estos dos. Su historia, todo el atentado de Sokovia, los experimentos de Hydra, es innegablemente trágica. Una historia muy triste. Pero su venganza está llena de lagunas. Ilógica. Es como si un coche matara a sus padres en un accidente y, en lugar de perseguir al conductor ebrio, decidieran vengarse del fabricante del coche o del dueño de la marca. No tiene sentido. 5. Que una bomba con la inscripción Industrias Stark en el lateral cayera cerca de su casa no significa que el propio Tony Stark la volara hasta allí y pulsara el botón. Si querían culpar a alguien, deberían haber investigado a Obadiah Stane, el tipo que vendía las armas de Stark a terroristas en aquel entonces. Pero no, se obsesionan con el nombre de la bomba, no con la mano que la lanzó. Es infantil. Intenté razonar con ellos, incluso les ofrecí un poco de camaradería. ¿Y qué hacen? Aprovechan mi intento de amabilidad y usan sus poderes con un hombre genuinamente bueno, el Dr. Banner, que solo quiere vivir una vida tranquila y sin estrés, y no convertirse en un monstruo verde y furioso. Eso no está bien. Gojo ya había tenido suficiente. Pietro ahora guiaba con éxito al enfurecido Hulk, que estaba destrozando el desguace, por un camino destructivo hacia la ciudad más cercana. Gojo no iba a permitir que cruzaran esa línea. Esto no sería bueno para nadie. Con un pensamiento, Gojo se transformó y apareció instantáneamente entre Pietro, que corría, y Hulk, que cargaba. Inmediatamente desató a Red nuevamente, una explosión enfocada que envió a Hulk volando hacia el cielo, eliminándolo temporalmente de la ecuación. Simultáneamente, intentó usar Azul contra Pietro para atraparlo. Pero Pietro era demasiado rápido. 10. Los 6 ojos de Gojo podían seguir sus movimientos, percibir su increíble velocidad, pero su propio tiempo de reacción física, aunque sobrehumano, no podía igualar esa explosión instantánea de velocidad. 11. Pietro, al ver a Hulk salir despedido hacia el cielo, intentó evadirlo. Gojo, adaptándose rápidamente, expandió el campo de su azul, creando una fuerza de atracción de amplio alcance alrededor de Pietro. No fue suficiente para detenerlo por completo, pero fue suficiente para perturbar su equilibrio durante una fracción crucial de segundo. Árboles, hierba, escombros sueltos, todo lo que había en los alrededores fue arrastrado hacia el epicentro del azul de Gojo. Pietro, moviéndose a velocidades donde incluso el más mínimo paso en falso se magnificaba, corría sobre este terreno cambiante e inestable. Lo vio todo en cámara lenta, intentando navegar por el campo de escombros mientras cargaba a Wanda, pero inevitablemente resbaló. Él y Wanda cayeron rodando y estrellándose fuertemente contra un costado. Su increíble velocidad jugó en su contra en la caída. Antes de que pudieran recuperarse, Gojo apareció frente a ellos. Lo siento, dijo, con la voz desprovista de su anterior tono juguetón. Ya corrieron bastante por hoy. Enfocó a Blue en la pierna de Pietro. Se oyó un crujido repugnante. 6. Pietro gritó cuando su pierna se torció en un ángulo antinatural, prácticamente destrozada, pero con el control preciso de Gojo, no más allá de una reparación inmediata, aunque dolorosa, posterior. Fue suficiente para asegurar que no pudiera levantarse ni correr a ningún lado en un futuro próximo. 3. Wanda, al ver a su hermano herido, gritó de furia. Atacó con sus poderes, arrancando árboles del suelo, desgarrando trozos de metal de los escombros cercanos y lanzándolos hacia Gojo. Te arrepentirás de haberte aliado con esos asesinos. Gritó, con los ojos brillando con una energía carmesí. Gojo ni siquiera se inmutó. Se transformó de nuevo, apareciendo justo frente a su rostro enfurecido, moviéndose a través de su ataque telequinético como si fuera una suave brisa.
Antes de que pudiera reaccionar, él le dio un suave golpecito en la frente con 2 dedos. Sus ojos se pusieron en blanco, perdió la consciencia y su cuerpo se desplomó. Wanda. Gritó Pietro, intentando incorporarse a pesar de tener la pierna destrozada. ¿Qué le hiciste? Si vuelves a tocarla, te mato, cabrón. Gojo usó Azul con calma para atraer a Pietro, que forcejeaba, hacia él. Luego, con la misma precisión, le dio 2 dedos en la frente. El velocista cesó su forcejeo, cerrando los ojos y perdiendo el conocimiento. Sí, murmuró Gojo, mirando a los gemelos inconscientes. Ya han tenido suficientes rabietas por hoy. Y... N/A. ¿Qué tal? Ahora es solo 1 contra 1. No voy a mentir, tuve que reescribir este capítulo 2 veces, porque no me gustaron las 2 primeras versiones. Gracias a Demikatoru por la sugerencia para la historia y gracias a todos por apoyar el libro comentando. Deja más comentarios. Si tienes algún tipo de duda relacionada con la historia puedes preguntarme aquí o en mi Discord. 9. Si quieres leer Madara X Marvel puedes leerlo en mi Discord gratis. Nos vemos en el próximo capítulo. 1. Puedes unirte a mi servidor de Discord. https discord.gg/5 y 7 uz2kn2i o en resumen, simplemente haga clic en unirse a través del enlace de invitación en su Discord e ingrese este código. 5 y 7 uz2kn. Pensamientos de los creadores. Kazuma Trash. ¿Te gusta? Añádelo a tu biblioteca. Comentario. 37 comentarios. Votar. Capítulo 17. Destello negro. 7. Anui no Ina. Primera asistencia. 25. Y... Con los gemelos Maximoff ahora inconscientes y temporalmente neutralizados, Gojo centró su atención en Hulk. Hacía unos momentos, había lanzado al Goliath verde hacia el cielo. Sin embargo, al mirar atrás, el lugar donde Hulk debería haber aterrizado estaba vacío. Los 6 ojos de Gojo escanearon rápidamente el horizonte y localizaron una mota verde, ya a una distancia considerable, que avanzaba erráticamente hacia la ciudad cercana. Parecía que la combinación de la manipulación de Wanda y la propia intervención enérgica de Gojo habían dejado a Hulk desorientado, su ira ahora sin dirección. Gojo también vio a Tony, una mancha roja y dorada con su traje de Iron Man, lanzándose hacia Hulk a toda velocidad. Gojo suspiró. Si Tony se enfrentara a Hulk en su estado actual, especialmente cerca de una zona poblada, el daño colateral sería catastrófico. La ciudad sufriría una inmensa destrucción y innumerables vidas inocentes estarían en riesgo. A pesar del espectáculo que pudo haber parecido en las películas, la realidad de tal batalla fue sombría y aterradora. Miró a los gemelos inconscientes. No podía dejarlos allí. Con un gruñido, cargó sin esfuerzo a Wanda sobre un hombro y a Pietro sobre el otro. Luego, comenzó a correr, a una velocidad vertiginosa, dirigiéndose directamente hacia la ciudad y la inminente confrontación. Mientras corría, con Tony ahora como un punto visible en el cielo sobre él, Gojo activó su comunicador. «Oye, Tony», gritó con una voz sorprendentemente tranquila a pesar de la velocidad y el peso que llevaba. «Déjame a mí, a Hulk y al Dr. Banner. Tú encárgate a los dos». Mientras hablaba, usó Azul, levitando suavemente las formas inconscientes de Wanda y Pietro hacia arriba, enviándolos en una trayectoria controlada hacia Iron Man. Tony, sorprendido, maniobró con destreza para atrapar a los 2 hermanos mejorados en el aire, mientras los sistemas de su armadura se ajustaban a la carga inesperada. «Oye, Satoru», respondió Tony por el comunicador con voz tensa. «No sé si te das cuenta, pero ese que está ahí abajo es Hulk. No es el típico monstruo al que podemos derrotar sin más. Es diferente, sobre todo ahora que está completamente furioso. Al menos déjame apoyarte. Podemos intentar contenerlo juntos». Tony podía ver a Gojo abajo, una mancha borrosa que se movía rápidamente por el paisaje, deformándose a veces en distancias cortas, dejando un rastro polvoriento a su paso. «Gracias por la oferta, Tony», respondió Gojo con voz firme, «pero simplemente instálalos en el Kinghead. Luego, con los demás, si es posible, comiencen a evacuar la zona. Tanto como puedan, tan rápido como puedan. Yo me encargo del resto». Hizo una pausa, con una extraña nota de seriedad en su tono. «Sé que tú y los demás, no confían del todo en mí. Después de todo, me encontraron en una base de Hydra. También sé que probablemente piensen en mí como una especie de asesino al que encierran, o tal vez como un experimento con una mente modificada». Respiró hondo. «Pero, confíen en mí en esta ocasión. Por favor». Tony guardó silencio un momento. Cada instinto,
Cada protocolo le gritaba que no dejara que un civil, ni siquiera uno con superpoderes, se enfrentara solo a Hulk, sobre todo con una ciudad en juego. No podía confiar plenamente en Gojo, todavía no con vidas inocentes en juego. Pero había algo en la voz de Gojo, una confianza serena que era difícil de ignorar. Y se estaban quedando sin opciones. «Ah, mierda», murmuró Tony por el comunicador, una decisión tomada. «No me decepciones, Satoru. Confío en ti, aunque probablemente todos me llamen loco. Me encargaré de estos dos y luego empezaré con la evacuación. También, he llamado a Verónica, por si acaso. Para que te apoyen, si la necesitas». Con eso, Iron Man giró bruscamente, con sus propulsores encendidos, y voló de regreso hacia el Quinjet y el resto de los Vengadores, llevando a los gemelos Maximoff inconscientes. Gojo no respondió. Simplemente siguió moviéndose, como un borrón en el suelo, deformándose ocasionalmente, acortando la distancia con Hulk y la ciudad vulnerable a una velocidad increíble. El polvo que levantó a su paso fue la única señal de que había estado allí. Y... en un costado de la bulliciosa ciudad, felizmente inconsciente del gigante verde que se acercaba rápidamente, una joven japonesa transmitía en vivo su día. Su blog fue una crónica alegre de sus viajes, hoy centrado en explorar varias tiendas únicas, sus comentarios enérgicos e interacciones con sus espectadores un flujo constante de diversión alegre. Bueno, charla, tantas preguntas sobre el matcha latte. Se rió, ajustando su trípode mientras caminaba. Estaba riquísimo. Próxima parada, esa librería tan mona que todos recomendaron y de repente, su chat explotó. Un torrente de mensajes, con todo tipo de sal de ahí. Corre. Detrás de ti. Inundó su pantalla, un spam incesante que interrumpió su habitual charla juguetona. La blogger se detuvo, con una sonrisa que se le esfumó por la confusión. Oye, chat, por favor, no envíes spam con lo mismo. Suplicó, con una risa nerviosa escapándose de su boca. Charlar. Sal de ahí. Detrás de ti. Correr. ¿Qué carajo? No es broma, date la vuelta. Si no, el bot te bloqueará, ¿ah? ¿Qué hay detrás de mí? Miró por encima del hombro y no vio nada más que la vida cotidiana de la ciudad. Corre, buscar. Está en el cielo. Dios mío, muévete ya. Detrás de ti. Cielo. ¿Qué es eso? Tío, detrás de ti. Esto no es un simulacro. Sale. Encima de ti. Santo cielo, corre. ¿Qué dicen? No hay nadie detrás de mí. Entonces, sus ojos siguieron las frenéticas indicaciones de sus espectadores. En el cielo. Levantó la vista. Se le heló la sangre. Una monstruosa figura verde, increíblemente grande, se precipitaba por el aire directamente hacia ella. Aterrizaría, o mejor dicho, se estrellaría, casi encima de ella en cuestión de segundos. Quería moverse, gritar, correr, pero sus piernas estaban congeladas, inmovilizadas por el terror. Su teléfono, todavía sujeto en su mano sobre el trípode, continuó grabando, capturando su expresión horrorizada. Ya viene. ¿Por qué sigues ahí parado? No, vas a morir. Mover. Justo cuando Hulk estaba a punto de impactar, una figura apareció borrosa entre el blogger y el gigante que descendía. Era Gojo. No había detenido a Hulk por completo. El impulso era demasiado fuerte, pero había desviado su trayectoria lo suficiente. Hulk se estrelló contra el suelo a unos metros de la niña. El impacto destrozó el pavimento y envió ondas de choque a través de la calle. La blogger cayó al suelo, con su teléfono aún grabando, ahora apuntando erráticamente hacia arriba. Gojo, de pie en medio del hormigón agrietado, se giró hacia la chica aterrorizada, con una sonrisa desarmantemente tranquila en su rostro. Hola, dijo, como si fuera una tarde de martes normal. No te preocupes, solo está un poco enfadado. Le está dando un berrinche. Entonces se fijó en el teléfono que seguía grabando. Estás transmitiendo. Hola, chat. ¿Cómo están? No hay nada de qué preocuparse, solo un pequeño desacuerdo. Luego se volvió hacia Hulk, que ya estaba rugiendo, levantándose del cráter y blandiendo un puño enorme. El puñetazo impactó con la infinidad de Gojo, deteniéndose en seco. Gojo, sin embargo, no se limitó a bloquearlo. Enfrentó el poder puro de Hulk con algo completamente diferente. Cerró el puño, condensándose su energía maldita, concentrándose hasta un punto casi imposible. Entonces, lo desató, un puñetazo dirigido con precisión y letal al puño entrante de Hulk.
El momento del impacto fue diferente. Un relámpago negro estalló, crepitando alrededor del punto de contacto. Por un instante infinitesimal, si uno hubiera podido mirar con suficiente atención, el espacio mismo pareció distorsionarse alrededor del puño de Gojo. 9. Destello negro. 7. El efecto fue instantáneo y devastador. Hulk, a pesar de su inmensa fuerza y resistencia, salió volando hacia atrás. No solo fue empujado, sino lanzado al cielo como si lo hubiera alcanzado una bala de cañón invisible. Sus ojos se pusieron en blanco por la enorme fuerza de la conmoción. Gojo miró al atónito Blogger. Ten cuidado la próxima vez, dijo, sin perder la sonrisa. ¿Y el chat? No te suscribas. En serio. Luego añadió, con un tono críptico, y un consejo para todos, ya nada está cifrado ni es privado. Solo un aviso. Con eso, se deformó, desapareciendo de la calle y reapareciendo en lo alto del cielo, directamente detrás de Hulk, que aún estaba en el aire y que estaba momentáneamente desorientado por el destello negro. Una oleada de algo nuevo, algo potente, inundó a Gojo. No era solo energía maldita. Era una sensación, una comprensión. Adrenalina, sí, pero más que eso. La niebla que había nublado de algún modo su comprensión innata de su energía maldita, de sus técnicas desde que despertó en este nuevo mundo, se estaba despejando rápidamente. Cada destello negro era como una llave que abría caminos más profundos, una conexión más profunda con su poder. Ahora estaba detrás de Hulk, con una sonrisa depredadora extendiéndose por su rostro. Lo siento, Hulk, dijo, con una intensidad recién descubierta, casi alegre. Esto podría doler un poco. Otro puñetazo, imbuido de la misma energía concentrada que distorsiona el espacio. Un rayo negro se arqueó sobre la ancha espalda verde de Hulk. 3. El espacio mismo pareció ondularse alrededor del impacto. Hulk salió despedido hacia abajo, lanzado desde el cielo como un meteorito. Destello negro. 14. Gojo estaba experimentando una iluminación, una comprensión visceral de su propio poder, impulsada por estos destellos negros perfectamente ejecutados. No sería erróneo decir que se estaba volviendo algo así como y adicto a la sensación, a la claridad y a la adrenalina cruda y desconocida que fluía por su sistema. Se deformó de nuevo, apareciendo directamente en la trayectoria descendente de Hulk. Antes de que el gigante verde pudiera estrellarse contra la ciudad, antes de que pudiera siquiera empezar a orientarse tras los impactos desorientadores y la sensación de total impotencia ante una fuerza invisible, Gojo lo encontró. 3. Otro puñetazo preciso y concentrado, esta vez en el pecho de Hulk. Más relámpagos negros. Más distorsión espacial. Hulk abrió la boca de golpe y un chorro de sangre verdosa se arqueó en el aire. Las gotas de sangre de Hulk se precipitaron hacia el rostro de Gojo, solo para ser detenidas a centímetros por su omnipresente infinito. Una amplia sonrisa, casi salvaje, se dibujó en el rostro de Gojo. Estoy y divertido. 9. N/A. ¿Qué tal? ¿Te gustó la charla? Vienen más destellos negros. Terminaré esta pelea en el próximo capítulo o probablemente en 2. Después de eso, no habrá peleas por un tiempo. Así que disfrútenlas. Muchos lectores preguntan quién es el interés romántico, bueno, todavía no hay nadie. Así que eliges y comentas el nombre con una foto o gif de la chica que quieres que sea tu interés romántico. 82. Nos vemos a todos en el próximo capítulo de Black Flash. 2. Puedes unirte a mi servidor de Discord. https discord.gg/5y7uz2kn2i o en resumen, simplemente haga clic en unirse a través del enlace de invitación en su Discord e ingrese este código. 5y7uz2kn. Pensamientos de los creadores. Kazuma Trash. ¿Te gusta? Añádelo a tu biblioteca. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario. 47 comentarios. Votar. Capítulo 18. Capítulo 18. X10. 2. Asistencias por favor y lo siento Hulk. 43. Gojo no dejaba que Hulk tocara el suelo. Mantenía al Goliath verde suspendido en el aire, una marioneta indefensa y furiosa en una batalla unilateral. Hulk rugió de frustración, golpeando el aire vacío, sus golpes creando estruendosos estallidos sónicos. Cada vez que Gojo se acercaba, Hulk lo golpeaba con todas sus fuerzas, pero sus puños solo se topaban con el muro inquebrantable del infinito. Hulk incluso intentó su característico golpe de trueno, uniendo sus enormes manos para crear una onda de choque ensordecedora y destructiva, pero la fuerza se disipó sin hacer daño contra la defensa absoluta de Gojo.
3. Frustrado por la falta de progreso, Gojo decidió usar un poco más de fuerza. Cubrió su puño con la vibrante energía azul de su técnica maldita y lanzó un poderoso puñetazo potenciado por el azul. Se conectó con Hulk en el aire, no con la intensidad distorsionadora del espacio de un Black Flash, sino con suficiente fuerza conmovedora y atractiva para enviarlo a volar aún más alto en el cielo. Abajo, a pesar de los esfuerzos de Gojo por contener la batalla, algunos daños fueron inevitables. 3. Las réplicas de los golpes fallidos de Hulk y sus truenos habían agrietado caminos y destrozado ventanas, un testimonio del poder puro que Gojo neutralizaba sin esfuerzo. Gojo decidió que era hora de asestar un golpe decisivo. Este sería su tercer destello negro, y pretendía que fuera el más destructivo hasta la fecha. Apuntaría directamente a la cara de Hulk, cubriendo su puño con azul, condensando su energía maldita, vertiendo todo lo que pudiera en ese golpe perfecto. Sin dudarlo un instante, sin pensar en las posibles lesiones, Gojo se transformó. Apareció al instante, a centímetros del rostro enfurecido y suspendido de Hulk. Pulsó a Blue para inmovilizar a Hulk por una fracción de segundo, y luego desató su ataque. Un puñetazo preciso y concentrado, dirigido directamente a la mejilla de Hulk. Se desató un rayo negro, más intenso que el anterior. El espacio mismo parecía ondularse y desgarrarse. Destello negro. 6. El sonido fue como un estallido fatal. Un diente enorme salió volando de la boca de Hulk, seguido de un chorro de sangre verde. El impacto fue desastroso, para Hulk. Y para colmo, en el mismo instante, Gojo desató un rojo de máxima potencia. 2. La abrumadora fuerza repulsiva, combinada con el impulso del destello negro, envió a Hulk volando como una bala de cañón, fuera de la ciudad, arqueándose a través del cielo y dirigiéndose de regreso al depósito de chatarra a donde Gojo había dejado a los dos hermanos inconscientes. 1. Hulk finalmente aterrizó, estrellándose contra la tierra tras recibir varios golpes en el aire. Para Gojo, la pelea había sido más que una simple pelea. Fue una profunda experiencia de aprendizaje. Cada destello negro perfectamente ejecutado despejaba la niebla en su mente, profundizando su comprensión innata de su energía maldita y sus técnicas. Estaba usando a uno de los héroes más poderosos del planeta como piedra de afilar para agudizar sus propias habilidades fenomenales. 1. Incluso después de 3 destellos negros consecutivos, Hulk no estaba inconsciente. Yacía en el cráter que había creado, respirando entrecortadamente. Miró hacia el cielo desde donde había sido expulsado tan violentamente, y la neblina roja de la influencia de Wanda estaba comenzando a desaparecer de su mente, aunque todavía no por completo. Un destello de espacio deformado, y Gojo estaba allí, de pie sobre él, mirando hacia abajo con una expresión curiosa. ¿Te apetece charlar?, preguntó Gojo con voz suave. ¿O aún sientes esos efectos secundarios rojos en la mente? En respuesta, Gojo recibió un potente grito gutural y otro puñetazo potente dirigido directamente a su cara. Y, una vez más, fue completamente ineficaz, deteniéndose a centímetros gracias a Infinity. Gojo soltó una risita, genuinamente divertida, como si fuera justo la respuesta que esperaba. Hulk, no tienes idea de lo útil que has sido, dijo, con una amplia sonrisa, casi frenética, extendiéndose por su rostro. Y no tienes ni idea de lo que estás haciendo por mí ahora mismo. Volvió a preparar su puño, su energía maldita se disparó, condensándose hasta ese punto crítico perfecto. 3. Con una velocidad cegadora, lanzó su puño hacia adelante, golpeando a Hulk directamente en el estómago. Destello negro. 1. Gojo, ahora riendo, estaba sometiendo al increíble Hulk a la peor y más unilateral paliza que jamás había recibido, mucho peor que cualquier encuentro con los militares. 8. Estaba presionando a Hulk hacia abajo con el peso invisible de su Infinity, inmovilizando al gigante contra el suelo para que ni siquiera pudiera mantenerse en pie. 1. Hulk lanzó un golpe tras otro desesperado, cada uno de ellos un golpe que rompía el mundo, solo para que todos se detuvieran inofensivamente a centímetros del rostro sonriente de Gojo. Destello negro. 2. Los puños de Gojo, crepitando con relámpagos negros, cayeron sobre el cuerpo de Hulk. Lo que comenzó como un fenómeno raro ahora ocurría con cada golpe. Cada golpe era un destello negro perfecto, hundiendo a Hulk cada vez más en la tierra. Si se tratara de cualquier otro héroe o villano, habrían implorado clemencia, preguntándose qué clase de castigo cruel e inusual era este. Pero Hulk solo conocía la rabia. Rugió con furia cada vez más intensa después de cada golpe, solo para encontrarse con el repugnante impacto de otro. Destello negro.
1. En ese momento, Hulk no era la bestia feroz e imparable que Internet y los medios de comunicación lo retrataron. Era una víctima. 11. Una herramienta. Estaba siendo utilizado por un ser increíblemente poderoso que redescubría su propio potencial, despejando la niebla de su mente aprovechando al máximo la superregeneración y el cuerpo casi indestructible de Hulk. 6. El que causó esto fue un Gojo Satoru absolutamente loco y absolutamente alegre. Destello negro. 1. La sonrisa en el rostro de Gojo era puro éxtasis. Era la mirada de alguien que había olvidado la emocionante descarga de adrenalina en su organismo y, tras recuperarla después de mucho tiempo, quería saborearla durante el mayor tiempo posible. Destello negro. 1. Tony, con su traje de Iron Man, finalmente voló al lugar, flotando a una distancia prudencial. No podía creer lo que veía. Los sensores de su traje y su zoom avanzado le mostraron una imagen que desafiaba toda lógica. ¿Qué estaba siendo? Tony ni siquiera tenía una palabra para describirlo. 2. ¿Dominado? ¿Jugado? Podía ver claramente el rostro de otro Gojo pasándoselo en grande destrozando a Hulk. Y ese aterrador rayo negro brilló una y otra vez. 4. Destello negro. 1. Los últimos vestigios de la manipulación mental de Wanda estaban siendo eliminados de Hulk, pero la ira plantada estaba siendo reemplazada por una furia genuina, aún más profunda. La pura humillación de sentirse completamente dominado por alguien tan pequeño, tan aparentemente frágil, era exasperante. Sin embargo, todas sus acciones fueron inútiles. Su mente, azotada por los constantes y anormales impactos de los puñetazos que distorsionaban el espacio, se volvía borrosa y confusa. Gojo, mientras tanto, estaba completamente concentrado en una cosa y solo en una cosa: mostrarle a su compañero de entrenamiento las luces del día. Gojo se detuvo un instante, con una amplia y radiante sonrisa en el rostro. Gracias, Hulk. Dijo con voz brillante y sincera. Y entonces, con un último y poderoso esfuerzo, este último puñetazo hundió aún más el cuerpo de Hulk. Con un último gemido estremecedor, la gran bestia verde finalmente, afortunadamente, perdió el conocimiento. El suelo donde yacía era una zona de desastre, un enorme cráter con grietas como telarañas que se extendían en todas direcciones. Gojo, respirando con más dificultad, pero aún rebosante de energía, pulsó con calma su comunicador. Hulk ha sido contenido, anunció con voz alegre. De forma segura. La voz de Tony regresó, tensa e incrédula. Sí, Satoru. Ya lo vemos. Luego, cambiando a un canal privado solo audible para los demás Vengadores, la voz de Tony era baja y seria. Chicos. Por favor, recuérdenme, que nunca más lo llame niño. Jamás. 3. Y. N/A. Sin comentarios. Aquí si te gustaron los capítulos. 38. Aquí si no te gustó el capítulo. 6. Puedes unirte a mi servidor de Discord. https. discord.gg/5 y 7 uz2kn2i. O en resumen, simplemente haga clic en unirse a través del enlace de invitación en su Discord e ingrese este código. 5 y 7 uz2kn. Pensamientos de los creadores. Kazuma Trash. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario. 36 comentarios. Votar. Capítulo 19. Terrorista. Reescritura, 4. Tal como dice el título, es una reescritura del capítulo 19. Por favor, responde alguna pregunta al final para que la historia pueda avanzar. Y. Dentro del Kinghead, la atmósfera estaba cargada de cansancio e inquietud. El Capitán América permanecía estoico, con la mirada perdida, repasando con claridad la visión que Wanda le había impuesto. Natasha permanecía callada, con su compostura habitual ligeramente alterada. Solo Clint Barton parecía relativamente ileso. Habiendo experimentado el control mental de Loki, había reconocido las señales y había logrado incapacitar momentáneamente a Wanda con una flecha taser bien apuntada antes de que ella pudiera atraparlo por completo. Ya lo he vivido, me puse la camiseta de control mental, murmuró con tristeza. No lo volveré a hacer. Wanda y Pietro yacían inconscientes sobre el suelo metálico del Kinghead, firmemente atados. El cabello oscuro de Wanda estaba esparcido sobre su cabeza, e incluso en su estado inerte, irradiaban un aura de potencial peligroso. La rampa del Kinghead descendió y Tony aterrizó con un estruendo metálico, con su armadura de Iron Man aún puesta. Examinó el avión, con la mira fija en los gemelos atados, asegurándose de que estuvieran a salvo. Momentos después, Gojo entró caminando, Bruce Banner ahora completamente transformado en Hulk, aunque lucía completamente agotado colgado sobre su hombro como un saco de papas.
Gojo dejó caer suavemente a Banner en un asiento, donde el físico inmediatamente cayó en un sueño profundo y exhausto. Bueno, anunció Gojo, sacudiéndose las manos, no logramos evitar que Ultron consiguiera lo que buscaba en el desguace. Malas noticias. Pero, continuó con un tono alegre, no te desanimes. Uno de sus otros brillantes planes, liberar a Hulk en una ciudad desprevenida, se resolvió con éxito. Y capturamos a los 2 pequeños desquiciados que estaban arruinando tu bienestar mental. Buenas noticias, ¿verdad? Tony, que ya se había retraído el casco, parecía agitado. Volvamos a la torre, ya. Dijo con voz apremiante. Tenemos que averiguar qué busca realmente Ultron. ¿Para qué quiere ese vibranio? Porque sea lo que sea, te garantizo que no será saludable para ninguno de nosotros. Gojo señaló hacia la cabina. ¿Debería pilotar esta cosa? He estado aprendiendo algunas cosas. Clint, estirándose, negó con la cabeza. No, estoy bien. Oí que te encargaste de Hulk con bastante decisión, Satoru. Probablemente estés cansado. Descansa. Yo me encargo. Se dirigió al asiento del piloto. Cuando el King G despegaba y comenzaba su viaje de regreso a Nueva York, Tony inició una videollamada segura con Maria Hill en la Torre de los Vengadores. Sorprendentemente, Ultron no había vuelto a intentar apoderarse del cetro durante su ausencia. Quizás el riesgo de que Thor se lo llevara a Asgard para su custodia era demasiado alto, o tal vez, como Gojo sospechaba, Ultron ya tenía en marcha un plan diferente y más complejo. Y dijo Tony, y su rostro apareció en la pantalla principal del avión, ¿algo nuevo? ¿Alguna noticia que debamos saber urgentemente? La imagen de Maria Hill se desvaneció, con expresión seria. Sí, de hecho, respondió con voz nítida. Sí. El gobierno, en concreto, ciertos oficiales militares de alto rango exigen formalmente que Gojo Satoru sea entregado a su custodia. 12. Un silencio atónito invadió el Quinjet. Todos los que estaban despiertos, incluido Gojo, parecían sorprendidos. Gojo parpadeó tras sus gafas de sol redondas. ¿Ah, qué hice? Preguntó Gojo, genuinamente desconcertado. ¿Secuestré accidentalmente al presidente de los Estados Unidos mientras compraba pasteles? Porque esa parece la clase de noticia con la que deberías haber empezado, y... Un titular bastante importante. Tony, aunque visiblemente sorprendido, adoptó un tono serio, casi desafiante. ¿Y el motivo de esta petición? Preguntó con voz tensa. Aunque tienen que saber que esa petición no va a ninguna parte. Maria Hill suspiró con expresión cansada mientras manipulaba su datapad. Les enviaron un paquete anónimo, explicó. Contenía esto. Una señal de vídeo apareció en la pantalla principal del Quinjet. Eran imágenes satelitales, sorprendentemente nítidas, enfocadas en la ciudad africana que Gojo acababa de salvar. La grabación mostraba a Hulk arrasando, y luego la intervención de Gojo. Captó a Gojo teletransportándose sin esfuerzo, bloqueando los ataques de Hulk, y luego, los destellos negros. Uno tras otro, el vídeo mostró a Gojo apareciendo, atacando con ese aterrador rayo negro y haciendo tambalear a Hulk. Steve observaba con el ceño fruncido. ¿Qué tiene de malo esto exactamente? Preguntó, sinceramente confundido. Detuvo a Hulk. Evitó que destruyera una ciudad y causara quién sabe cuántas bajas. Eso me parece una victoria. Maria Hill no detuvo el vídeo ahí. Lo dejó continuar, mostrando la última parte de la pelea. Gojo, con esa sonrisa desconcertante, casi extática, inmovilizando a Hulk y lanzando destellos negros uno tras otro sobre el gigante indefenso. No se trataba solo de someter a Hulk. Parecía, una demolición alegre y unilateral. El poder puro, casi casual, que se exhibía era impresionante y un poco aterrador. Cuando el vídeo finalmente terminó, Maria cambió la pantalla. Y ahora, mira esto, dijo. Carpetas y documentos aparecieron en la pantalla. Archivos internos de los Vengadores sobre Gojo Satoru. Era todo lo que ellos, o mejor dicho, Jarvis, habían recopilado antes de su muerte. Su rescate de la base de Hydra en Sokovia, la cápsula de hielo, sus orígenes desconocidos, sus increíbles habilidades. También había notas especulativas. Posible experimento de Hydra, aparentemente adolescente, edad desconocida, posible inestabilidad psicológica debido a éxtasis/experimentación prolongada, riesgo de lavado de cerebro/agente durmiente. Todas sus cautelosas evaluaciones iniciales y los peores escenarios quedaron al descubierto.
Quienquiera que haya enviado este paquete al gobierno, continuó María Hill con voz grave, quiere que lo encierren, o al menos, que lo atasquen en tanta burocracia e investigación que no pueda ir a ninguna parte ni hacer nada. Quieren neutralizarlo, de una forma u otra. Hizo una pausa. Y lo que obligó al gobierno a actuar con tanta decisión, lo que realmente les encendió la mecha, es la combinación de su pasado desconocido, posiblemente vinculado a Hydra, y el hecho innegable de que derrotó a Hulk. No solo lo detuvo, sino que lo dominó, fácil y unilateralmente. Entonces, ¿cuál es su versión oficial? Preguntó Tony con una voz peligrosamente tranquila. Lo ven como un activo no registrado ni investigado, de inmenso poder y con vínculos potenciales con organizaciones enemigas, afirmó María. Lo presentan como una amenaza a la seguridad nacional. Extraoficialmente, quieren encerrarlo. Quieren devolverlo a la nevera de donde salió, o, más probablemente, quieren estudiarlo. Diseccionar sus habilidades, averiguar qué lo motiva. Creen que es un experimento, y si pueden investigar su cuerpo, sus poderes, creen que pueden replicarlo. Crear una nueva generación de supersoldado, mucho mejor y más poderoso que cualquier otro que hayan tenido antes. Una fría ira se apoderó de los ojos de Steve Rogers. ¿Mejor? Dijo con voz tranquila pero firme. ¿Así que ahora experimentarán con niños? ¿Solo para poder crear más supersoldados, más armas? Miró directamente a María Hill a través de la pantalla. María, creo que ya sabes la respuesta que les daremos. Si quieren a Satoru, si quieren ponerle una mano encima, primero tendrán que pasar por todos y cada uno de nosotros. La promesa tácita de una pelea que el gobierno probablemente no ganaría, flotaba pesadamente en el aire. 15 y N/A. Bueno, esto fue una reescritura del capítulo 19. Muchos decían que parecía una trama forzada o algo así o que no cambiaba nada, así que aquí está. Pregunta. ¿Qué fue bueno reescribir el capítulo 19 original? Reescribir el capítulo 19, 73. Capítulo original 19. Puedes unirte a mi servidor de Discord. https. discord.gg/5 y 7 uz2kn2i. O en resumen, simplemente haga clic en unirse a través del enlace de invitación en su Discord e ingrese este código. 5 y 7 uz2kn. Pensamientos de los creadores. Kazuma Trash. ¿Te gusta? Añádelo a tu biblioteca. Comentario. 34 comentarios. Votar. Capítulo 20. Capítulo 20. Amenaza. Asistencia por favor y 99 más. Y María Hill dejó escapar un suspiro cansado, de esos que hablan de batallas burocráticas y decisiones imposibles. Sabía, incluso antes de hablar, cuál sería la reacción de los Vengadores. No se trata solo de su poder, capitán, dijo con voz cansada. También hay una grabación, una sección de esa misma filmación satelital, que están usando para pintarlo como mentalmente inestable, potencialmente peligroso para los civiles, una bomba de tiempo. Presionó algunos botones en su consola y la transmisión de vídeo en la pantalla del Kinghead saltó a un segmento diferente. La perspectiva seguía siendo la vista satelital de Gojo contra Hulk. Pero esta vez, la atención no se centraba solo en el poder. Estaba en el propio Gojo. La imagen se acercó y, aunque granulada, capturó la amplia, casi maníaca sonrisa en el rostro de Gojo mientras hacía llover Black Flash tras Black Flash. Su risa, aunque inaudible desde esa distancia, estaba implícita en su expresión alegre y casi desenfrenada mientras dominaba a Hulk. Foto/GIF de Gojo loco aquí, 19. Desde esta perspectiva en tercera persona, distante y clínica, Gojo no parecía un héroe sometiendo una amenaza. Parecía un individuo inestable que se deleitaba con la destrucción, concentrado únicamente en aniquilar a su objetivo con un regocijo aterrador, sin importar las consecuencias. María Hill detuvo el vídeo. Esto, dijo con voz apagada, es lo que el gobierno y el ejército usan como principal excusa. Lo están manipulando para presentar a Satoru como una amenaza potencial, clasificándolo como aún más peligroso e impredecible que Hulk. No necesito recordarles cuál es la postura oficial sobre el Dr. Banner, ni cómo reaccionaron los militares la última vez que Hulk se desató. Destrozó tanques y dispersó a soldados de élite como si fueran de papel. Continuó. Siempre han querido encerrar a Hulk, contenerlo. Solo necesitaban una razón justificable, un incidente público. Hulk, enfurecido por los poderes de Wanda, iba a ser esa razón. Pero desde que Satoru lo detuvo, de forma efectiva y muy visible, el gobierno y el ejército han cambiado su enfoque. Están presionando con fuerza para que Gojo Satoru sea encarcelado, presentándolo como el mayor y más volátil desconocido.
Ya circulan rumores de que altos mandos militares están solicitando al presidente plena autorización para aprehenderlo. Tony, que había estado escuchando con expresión estruendosa, finalmente habló, con la voz cargada de ira. ¿Me estás diciendo que el presidente de Estados Unidos podría, o ya ha dado, permiso total al ejército para perseguir a Satoru? ¿Para intentar encerrarlo? Aún no está decidido, aclaró María Hill, pero la propuesta definitivamente está sobre la mesa, ganando terreno. Y piénsenlo desde su perspectiva, por muy sesgada que esté. Si el gobierno estadounidense cree que puede conseguir supersoldados con el poder de Satoru, individuos capaces de derrotar a Hulk como si nada, incluso si eso implica sacrificar un poco de humanidad o ética, creo que lo considerarán seriamente. Todos saben lo desesperadas y reactivas que se han vuelto las potencias mundiales desde que Loki abrió un agujero en el espacio y un ejército alienígena se abalanzó sobre ellas. Y ahora, con Ultron suelto, Steve apretó la mandíbula. Pero eso no les da derecho a experimentar con seres humanos, María, solo porque el mundo exterior es peligroso. Si lo hacen, ¿cuál es la diferencia entre Hydra / nazis y nosotros? La diferencia, capitán, declaró María Hill, con una voz desprovista de juicio, simplemente afirmando una realidad percibida, es que Estados Unidos alegará que es para proteger a su país, para la seguridad de la Tierra. Hydra y los nazis usaron ese poder para la destrucción y la dominación mundial. La intención, argumentarán, lo es todo. Luego miró directamente a Steve, con la mirada fija. Y, capitán, y esa distinción, esa disposición a usar medios extraordinarios para lo que se percibía como el bien común, y esa es también la razón por la que está aquí. La razón por la que está vivo. Los ojos de Steve se abrieron de par en par, solo una fracción de segundo. Por un instante fugaz, pareció haber olvidado, o quizás, haber compartimentado, el hecho de que él mismo era producto de un experimento del gobierno, un programa de supersoldados. Bajó la mirada y un destello de culpa, o quizás solo un reconocimiento incómodo, cruzó su rostro. Pero es diferente, dijo con voz algo vacilante. Eso fue en tiempos de guerra. Y si no hubiera sido yo, habrían elegido a otro para ese experimento. Me ofrecí como voluntario. La distinción le parecía importante, aunque el principio subyacente de usar la experimentación humana para crear armas fuera incómodamente similar. Bueno, Cap, dijo María Hill, con un tono de cansado pragmatismo en la voz, lo que el gobierno afirma, o afirmará, es que hace esto para proteger a su país, a su gente, de amenazas mucho mayores que una guerra entre humanos. Amenazas existenciales. Esa es su justificación. Tony soltó una risa breve y sin humor, de esas que parecían más bien un ladrido de burla. El gobierno lleva años en suspenso, esperando una razón suficiente para intentar encerrar a Hulk, se burló. Parece que están un poco equivocados sobre sus propias capacidades. No pueden contener algo que ni siquiera comprenden remotamente. Hulk puede destrozar cualquier cosa que consideren su mejor arma como si fuera papel mojado. Es bastante delirante de su parte creer que realmente podrían contenerlo. Continuó, paseándose por el espacio reducido del Kinghead. Creo que sus estrategias y su forma de pensar van en la dirección completamente opuesta a la evolución. Si ni siquiera pueden atrapar o contener a Hulk, ¿cómo demonios creen que van a atrapar a alguien que lo derrotó de forma unilateral, sin despeinarse? Gojo, que había estado escuchando con cierta diversión, finalmente habló. Creo que todos están exagerando, o quizás dándole demasiadas vueltas a este asunto, dijo con tono ligero. Deberías centrarte en Ultron, no en una pequeña disputa gubernamental donde quieren atraparme basándose en un vídeo en el que, por cierto, salvé una ciudad. Y, solo por curiosidad, ¿cómo exactamente planean atraparme? Cuando puedo simplemente, ya sabes, hizo un gesto vago de teletransportación. Sí, tiene razón, admitió Tony, pasándose una mano por el pelo ya despeinado. ¿Por qué nos preocupamos tanto por algo que es prácticamente imposible? Tenemos que centrarnos en Ultron. Él es la amenaza inmediata que puede acabar con el mundo. Clint, siempre práctico, dijo lo obvio. Entonces, ¿qué hacemos ahora? La imagen de María Hill en la pantalla se veía sombría. Si no quieren lidiar con las autoridades oficiales presionándolos justo al mismo tiempo que intentan detener a Ultron, les sugiero que no regresen a la torre. No ahora mismo. No hasta que se resuelva uno de estos problemas. Porque los militares digamos que están empeñados en apoderarse de Satoru. Y usarán a Ultron, y el caos que causa, como ejemplo de por qué necesitan a activos como él bajo su control. Hizo una pausa y bajó la voz. Y lamento decirlo, pero incluso la iniciativa de los Vengadores está en la cuerda floja ahora mismo.
Si la situación con Satoru se agrava, si hay una confrontación pública, podrían presionar para disolverlos. Tony parecía frustrado. ¿Y ahora qué? Si no podemos volver a la torre, no tengo acceso a mis laboratorios principales, a mi mejor equipo ni a los recursos que necesito para rastrear a Ultron eficazmente y averiguar qué está planeando. Bueno, por ahora, aconsejó Maria Hill, te recomiendo encarecidamente que te mantengas en modo sigiloso. Aléjate de aquí, de cualquier instalación conocida de los Vengadores o de cualquier lugar donde el gobierno pueda encontrarte fácilmente. Y Satoru miró directamente a donde suponía que estaba Gojo. En cuanto se dé la orden oficial, que podría ser en cualquier momento, serás clasificado como una entidad hostil, un terrorista, dentro de la jurisdicción estadounidense. Entonces, ¿Wiri escondernos? Preguntó Tony con un tono amargo. ¿Del mismo gobierno que intentamos proteger? Hasta que podamos resolver uno de estos grandes problemas y centrarnos en el otro por completo, sí, Tony, respondió María con voz firme. Esa es la única opción viable ahora mismo. Luchar contra Ultron o contra tu propio gobierno. No puedes hacer ambas cosas eficazmente al mismo tiempo. Tony dejó escapar un suspiro de frustración. Tampoco tenemos los recursos para eso. Clint Barton, siempre con la mano firme, habló desde la cabina. Déjenme manejar el avión. Deberían intentar descansar un poco. El viaje durará varias horas hasta, donde sea que vayamos. Gojo, aún cómodamente recostado, ofreció una sugerencia. ¿Sabes? Podrías dejarme. Dejarme en algún sitio. Puedo arreglármela solo. Menos problemas para ustedes. Steve, con la mirada pensativa, intervino. El que envió ese vídeo y el expediente de Satoru al gobierno y... Ultron, dijo Tony con seguridad. Sin duda. Quiere destrozarnos, sembrar la discordia, hacernos luchar entre nosotros mientras ejecuta su gran plan. Y no, Satoru, no te dejaremos atrás. Miró a Gojo con una mirada. Es demasiado peligroso dejarte atrás por el otro bando, por supuesto. No queremos que luches contra todo el gobierno de... Y acabes en las noticias como el enemigo público número 1. Es una pesadilla de relaciones públicas que ni siquiera yo puedo manipular. El Dr. Banner, ya despierto y envuelto en una manta gruesa, con la voz aún ronca, añadió. Tony tiene razón, Satoru. Mantenernos unidos, por ahora, probablemente sea lo mejor. Gojo reflexionó, con una leve sonrisa en los labios mientras miraba por la ventana del Kinghead. Les están dando demasiadas vueltas a las cosas cuando se trata de mí. Deberían centrarse en Ultron. Él es el verdadero protagonista. Y... N/A. ¿Y qué tal? Ahora no solo los Vengadores se enfrentarán a Ultron, sino que Ultron ha provocado otro problema en el gobierno y Gojo. Aunque las noticias y la transmisión eran reales, al igual que los informes. Creo que Ultron pudo haber editado o influenciado un poco los informes, ya que Gojo es un experimento exitoso de Hydra y puede replicarse. Desde mi punto de vista, el ejército no se detendrá ni siquiera si Gojo está con los Vengadores. Lo siguiente sería ir a la casa segura. Y una conversación entre gemelos y Vengadores. Y como siempre gracias a Demikatoru/Loa de Demigod por las sugerencias. 1. Y únete a mi Discord para debatir si quieres. O para compartir tus ideas. Puedes unirte a mi servidor de Discord. https discord.gg/5 y 7 uz2kn2i. O en resumen, simplemente haga clic en unirse a través del enlace de invitación en su Discord e ingrese este código. 5 y 7 uz2kn.